Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente nos encontramos para escuchar desde las voces de maestras mendocinas la experiencia en esta ocasión del Congreso Pedagógico de 1984, cuando con el regreso de la democracia se generó una experiencia intensa para estas protagonistas. Vamos entonces a escucharlas en esta edición de Voces de Maestras Mendocinas para construir la historia de la educación. Episodio 1. Cuando se dieron cuenta. Durante los años 80 en la provincia de Mendoza se produjo una experiencia de construcción curricular desde las bases, a partir de jornadas de debates docentes en las cuales las maestras propusieron en asambleas locales los saberes que consideraban relevantes para la enseñanza en la educación primaria. Estas jornadas se conocieron como Congreso Pedagógico, y los autores de la historia de la educación los ubican justamente con el regreso de la democracia durante la presidencia de Raúl Alfonsín. En Mendoza, gobernada en ese periodo por Felipe Llaver, entre 1983 y 1987, algunos historiadores expresan que el trabajo en comisiones se hizo lento por la dificultad de llegar a consensos y porque 1987 fue un año de elecciones que implicó cambio de gobierno. Por eso las instancias finales del Congreso Pedagógico se realizaron bajo el gobierno justicialista de José Octavio Bordón y su ministra María Inés Abrile de Bolmer. Por otro lado, el diario La Nación, en un artículo de 2020, expone la situación en estos términos. En tiempos de plena efervescencia política, se promovió que las asambleas se realizaran fuera de los colegios para favorecer la participación y evitar que los debates quedaran dominados por las autoridades escolares y los gremios. El resultado fue un débil compromiso de los maestros. La visión de las maestras, en contraposición, colocan esta vivencia de construcción colaborativa del currículum como intensa y breve. Tal vez por eso quedó grabada en sus memorias como un evento disruptivo dentro de su carrera profesional. Para poner en palabras de sus protagonistas, traemos las voces de dos maestras jubiladas que fueron parte de dicho proceso y que nos relatan brevemente cómo recuerdan lo sucedido en aquellos años. Escuchamos primero a Susana D. Hicimos ese fantástico trabajo, porque para mí fue fantástico, ¿cómo que se llama? Del diseño curricular, muy bueno. Para mí, mucho tiempo discutiendo, muchas maestras de distintos lugares. Bueno, fue un trabajo hermoso que nos lo quitaron ahí. A continuación, Susana B. agrega. Y cuando se dieron cuenta de que venía, porque fue una base, o sea, todo el mundo discutiendo en todas las escuelas, todas discutiendo los contenidos para el curricular. Y entonces se elegían después delegados en cada escuela para que fueran a una asamblea departamental, y en la asamblea departamental se consensuaban los contenidos y después iban, bueno, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ahí empezaron a cortar. ¿Qué hace de esta experiencia una novedad? ¿Por qué para estas maestras constituye un punto de quiebre en sus desempeños profesionales? Tal vez la práctica política habitual consiste en diseñar desde los escritorios los saberes a enseñar, prácticas en las cuales las maestras son simples ejecutoras. Tal vez sentirse productoras de saberes hizo la diferencia en esta ocasión. Tal vez percibirse como valiosas en la trama de la educación pública, no solo como transmisoras, sino como decisoras de lo valioso para ser enseñado y aprendido en la escuela primaria. Las maestras nos continúan contando. Porque empezaron a aparecer contenidos que la propia iglesia no quería que aparecieran. Por ejemplo, ¿recordás cuando empezábamos en séptimo de tener un grado grande? Pero en séptimo queríamos poner la teoría de la evolución que nos enseñaba, o sea, supuestamente nos enseñaba. Y había una cantidad de contenidos que por ahí... La familia.
Eso fue lo más... Claro. ¿Te acordás que habían familias de padres separados? Porque estaba claro. Porque después de la dictadura todo salió, todo lo que había estado oculto salió. Pero lo que sí sé es que hasta el año 89 creo que fue que ganó otro gobierno. 88, no sé. Sí, 89. Y ya después lo empezaban a despedazar. Pero igual, aún en el gobierno de Bush, que se llegó y se hizo, digamos, ese diseño curricular y se empezó a trabajar y se trabajó un montón. Ahí había ya mucha fricción con algunos contenidos, que había entonces bueno, como que eso ya lo resolvieron en una comisión curricular. Como pasó con el Congreso Pedagógico también, cuando vieron que se les iba las manos, ahí se terminó, porque muy interesante el Congreso. Sí, porque además la política educativa surgía de las bases. Claro. Pero yo creo que después, cuando ingresa la nefasta ley federal, ahí se terminó la política educativa de la nación argentina. Ampliaciones y restricciones en la toma de decisiones en educación. ¿Quiénes pueden opinar? ¿Se enseñaría lo mismo si estas cuestiones fueran decididas por las maestras? ¿Cuál es la amenaza que representa la ampliación de la participación? ¿Qué contenidos nos hemos perdido en las escuelas primarias? Continuaremos explorando estas cuestiones en los próximos episodios. Muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio para escuchar a las voces de maestras mendocinas que nos cuentan su historia de la educación desde una perspectiva territorial.